Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, con mucho frío, como hablamos ahorita, No para de llueve, llover. no para de llover, van 3 días seguidos lloviendo, pero aquí nos calentamos con estos temas, Y si por aquí llueve, por allá no escampa. por allá no escampa. Sí, Bueno, Sebas, señor. hoy tenemos un episodio especial. Episodio especial y un invitado, porque desde hace mucho no había invitado en la banca. ¿Quién fue el último? Creo que ya de una la corcha del episodio. ¿Quién fue La, el u- último? la ¿Quién fue última el fue la último? ciclista Santa María, promesa del deporte, si no estoy mal. Ah, María José, que estuvo hace poquito en Europa incluso. A ver, y hoy vamos a hablar de esto también. Estuvo en Europa y ganó varias medallitas en Suiza y en Italia. María José sigue ganando. Buenísimo. Hoy tenemos un tema entonces de actualidad más invitado, mejor dicho, el combo completo. El combo Arranquemos, completo. Sebas. Listo. El tema surge porque actualmente estamos pues en una situación entre Rusia y Ucrania un poco compleja y da paso a este binomio de política y deporte. Entonces, primero vamos a hacer un recorrido breve de lo que ha pasado y ya pasamos a la materia prima que es el invitado. El Eh, binomio, el binomio indisoluble. Indisoluble, sí señor, siempre han estado de la mano. Los olímpicos incluso nacen por eso, porque pues primero eran amateurs y pues los amateurs segregan al que quiera ser profesional. O sea, si vos sos un amateur es porque tenés la plata y los recursos suficientes para ser un deportista de tiempo completo, y de entrada a los olímpicos entonces estaban segregando muchos países africanos, negritudes, gente pobre que no podía practicar un deporte de tiempo completo, ¿cierto? Tenían que ser amateurs. Listo. Eso desde el inicio, estamos hablando de 1800. En el 34 y en el 38, Mussolini prácticamente arregla los dos mundiales para que Italia gane. Dicen que él escogió, dicen Los que él, esco, árbitros. dice que él escoge los árbitros y prácticamente los rivales y fue a todos los partidos. Obviamente haciendo campaña pues en su dictadura. Recordemos que Mussolini es aliado pues de Hitler después. En el 36, para mí es la hazaña más bacana. Jesse Owens le mete 4 medallas de oro en Múnich a Hitler, 100, 200, salto largo y relevos 4 por 100. Unos olimpiados que eran para promover el nazismo. Jesse Owens, un negro de pura raza, le mete 4 medallas a Hitler en la casa. En el 36 y en el De 37. esos, Sebas, no hay película todavía, ¿o sí? Yo creo que sí hay película de Jesse Owens, pero no me corchaste, no me es el título. La corcha del La episodio. corcha del episodio. Empezamos 36 y, 30, temprano. 36 y 37, las peleas de Schilling y Joe Louis, que obviamente pues blanco contra negro. En el 56 empieza la Guerra Fría, entonces hay una batalla pues en una piscina en Melbourne 56 entre la Unión Soviética y Hungría. El agua termina prácticamente roja. Luego en el La 62, batalla del waterpolo. la batalla del waterpolo, sí. En el 62, Mundial de Chile, la pelea pues que se armó una campaña, pucha, se me fue la palabra. La campaña. Eh, la, eh, que se arma pues una pelea gigante, Una batalla campal. una batalla campal entre Rusia y esto fue Yugoslavia, ¿cierto? Yugoslavia, en Chile 62. En el 68 arranca, vemos que hoy muchos negros alzan pues el puño o se arrodillan. Esto pues no es nuevo. Esto sale en el 68 en los Olímpicos, cuando Tommy Smith y John Carlos se ponen el guantecito pues que utilizaban ellos y levantan el puño en pleno podio. Y recordemos que esta era época pues de Malcolm X y Martin Luther King. Imagen memorable. Imagen memorable, esa foto es de
Meriza, como diría Amparo Grisales. México 68, ¿cómo se llama esto? Las protestas estudiantiles, pasaban los olímpicos, pero en una plaza en plena Ciudad de México matan 200 personas por unas protestas estudiantiles para que el mundo no voltee las cámaras hacia ellos y se centren en los olímpicos, y mueren 200 personas, 200 estudiantes en una plaza en México, en plenos olímpicos. 69, la de Honduras y El Salvador, más de 1.600 personas, y meten ahí de disculpa unos partidos de fútbol. En el 70, la famosa diplomacia del ping-pong. Estados Unidos manda deportistas que juegan ping-pong a China. Esto se ve reflejado en la película Forrest Gump, donde Forrest Gump es un militar y juega ping-pong. Esto fue con Richard Nixon. ¿Ping-pong o tenis de mesa? Tenis de mesa, ¿verdad que eso lo hablamos? Tenis de mesa, eso lo hablamos acá en un episodio. Guerra Fría, Spassky contra Fischer en ajedrez, pues eso sí lo tenemos muy claro, hemos hablado mucho de eso acá. El famoso Septiembre Negro o el horror de Múnich, el secuestro de los israelíes por los palestinos en los Olímpicos, y pues terminan muertos. La Guerra Fría otra vez, el boicot que ya lo hablamos aquí una vez, en el 80, en el 84, 50 países no van al 80 y solo 4 no van al 84. La mano de Dios, pues que dicen que es la venganza de las Malvinas, entonces ahí le metieron la política. Invictus, que ya hablamos de eso acá, con Nelson Mandela y el apartheid en África, en Sudáfrica o en África del Sur. ¿Qué más hay por acá? Bueno, en Colombia lo más cercano que hemos tenido es Juan Manuel Santos y Rafael Correa intercambiando camiseta, porque pues Santos era acusado de ser terrorista pues por Correa, porque fue a matar a Raúl Reyes a Ecuador. Entonces pues hubo como una tregua ahí de paz, intercambiaron la camiseta. Y todo el tema, y por último, todo el tema de los separatistas en España, que todos los años vemos que hay separatistas catalanes pues en los estadios y les decomisan camisas y silban el himno y toda la vaina. Sebas, tremendo recorrido, y se quedan muchas historias por fuera. No, y se quedan muchas, aquí tengo muchas más. Ahí el tema de las ajedrecistas en Medio Oriente que no quieren jugar con velo, y eso ha sido pues un tema pues como de las mujeres, entonces se han ido y se han exiliado en Europa. Lo más reciente pues obviamente lo de Black Lives Matter, que sigue desde el 68, y bueno, entonces nada, ese es el recorrido, es un binomio indisoluble como dijimos al principio, y por eso hoy, para que nos hable un poco de lo que se hace hoy en día, de cómo ella llega a esto, de todas las preguntas que le vamos a hacer, incluso vamos dando pistas, pues es tan político el deporte que hay un ministerio del deporte. Y hoy tenemos a Dani Maturana, gran amiga, conocida desde la infancia, que es viceministra del deporte en Colombia. Bienvenida, Dani, y pues un placer tenerte acá. Sebas, Pacho, pues no, un placer estar con ustedes conversando de estos temas tan apasionantes, y pues nada, acá estamos listas para conversar, para hacernos preguntas, cuestionarnos, y como lo decían ustedes al principio, pues esto ha sido una relación necesaria y ha sido una relación histórica desde que, bueno, desde la cuna de la humanidad, porque en últimas todos los sujetos somos sujetos políticos, y las decisiones se toman en los estados y se toman en las ciudades, y los ciudadanos hacemos parte de esa decisión del día a día de cómo está nuestra ciudad, para dónde va, qué políticas, programas y proyectos. Entonces, pues nada, esto es un tema de dos pasiones que a mí me encantan, la política y el deporte. Espectacular, Dani, de verdad que un honor tenerte acá, nuestra primera viceministra en un episodio en La Banca. El primer político, no habíamos tenido un puesto político invitado. De acuerdo. Dani, y yo quería empezar justo por eso que mencionabas, y es ¿por qué es tan importante ese rol del deporte en la política? O sea, cuéntanos un poco por qué es un binomio indisoluble, como lo hemos venido hablando, ¿por qué tienen que ir de la mano? Bueno, lo primero es que
cuando hablamos de deporte, pues nosotros casi siempre lo llevamos a deporte de alta competencia, pero ahí entra todo, la actividad física, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, qué hacemos cuando estamos, por ejemplo, cuando salimos del colegio, nosotros que nos quedábamos en su época practicando fútbol, voleibol y demás, qué hacen las mujeres en su tiempo libre. Entonces, no solo es el deporte de alta competencia, sino que incluso impacta la salud y el bienestar de los ciudadanos, ¿cierto? Porque si nosotros tratamos como de promover ciudadanías más activas, más saludables, vamos a estar ayudando al sector salud. Entonces ahí es importante entender que, por ejemplo, para hoy un ministerio como el deporte tiene que trabajar en todos esos frentes. Trabajamos el fomento, la iniciación deportiva, pero también la recreación con el adulto mayor, con la mujer gestante, la madre lactante, y con todo ese curso de vida, porque lo que buscamos es llevar un poco de salud y bienestar a los ciudadanos, y también lo que buscamos es que esos ciudadanos que eligieron el deporte como estilo de vida puedan construir su proyecto de vida y ya ser deportistas profesionales, que ya es un poco el tema de alto rendimiento. ¿Y por qué es tan importante? Porque en últimas ustedes hacían un recuento, pero si miran ese recuento, casi siempre las decisiones de crear comités olímpicos o decisiones incluso de crear federaciones internacionales de fútbol como la FIFA hacen incluso que unan naciones como antes no tenían. Incluso hoy en día la FIFA tiene más selecciones o países vinculados que la misma ONU, ¿cierto? Entonces yo creo que Mandela lo decía y Sebas estaba hablando de obviamente la importancia del rugby en el apartheid en Sudáfrica, y es que el deporte rompe barreras que socialmente y culturalmente se han construido, diferencia entre gente empobrecida y clase media alta, diferencia entre personas blancas y personas negras, y el deporte tiene esa capacidad de llevar transformación a los territorios, de llevar esperanza, de llevar oportunidades, de unir. Incluso nosotros lo vemos acá, hay veces tenemos rivalidad entre Medellín, Nacional, Millonarios, Santa Fe, pero cuando juega la selección Colombia, pues todos nos ponemos la misma camiseta amarilla y estamos como en representación del país. Entonces, el deporte yo lo puedo reducir como el deporte es transformación, ¿cierto? Es oportunidades, es cambio, es gestión, es esperanza, y es muy bonito uno poder hoy desde el sector público, porque eso es súper importante. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta la política y yo soy apolítico, pero en últimas los recursos de nuestros impuestos y los recursos que recoge el gobierno nacional se distribuyen en diferentes sectores, tanto va para vivienda, tanto va para educación. Y hoy tenemos un Ministerio del Deporte que hace eso precisamente. Tiene escuelas deportivas públicas para los niños de municipios más empobrecidos. Tenemos un proyecto súper bonito como Talentos Colombia, que lo que hace es como un scouting de esos talentos extraordinarios que hay en todo el país para llevarlos ya luego a un programa avanzado de desarrollo deportivo, y que de ahí se hagan las selecciones de las diferentes federaciones que tenemos, tanto en deporte convencional, que es el deporte, pues como nosotros lo llamamos, al deporte que no practican personas con discapacidad, pero también está el deporte paralímpico. Vamos a construir, o se está construyendo y consolidando, un equipo olímpico, que son los que se están preparando para París 2024 y luego Los Ángeles 2028. Entonces miren que todos esos recursos que hay veces decimos para dónde se van un poco esas decisiones del Estado, se van a impulsar estos proyectos. Por eso es tan importante que hay veces no seamos tan apáticos con la política, porque ahí se toman decisiones muy importantes. Sí, ahí hay dos cosas a las que me voy a referir con lo que dice Dani, y es una frase que decía Charles de Gaulle, que decía que la política es tan importante que no se la podemos dejar a los políticos, que no podemos ser apáticos y extraños al tema, pues, y más ahora, pues este episodio tiene mucha relevancia, que se vienen las elecciones. Mucha gente, lo que dice Dani, no, yo soy apolítico, no, eso es de todos, tarde o temprano nos pica el bicho y nos tiene que importar. Y lo otro es lo que ella mencionaba, que si miramos todos los eventos deportivos a lo largo de la historia, siempre han sido una plataforma para naciones que son de la periferia, para mostrarse como nuevas potencias y economías que surgen siendo sedes de olímpicos o de mundiales. Si empezamos a ver, por ejemplo, Japón, cuando le dan la sede en los olímpicos, es porque se habían rendido en la Segunda Guerra Mundial. O cuando México tiene pues las Olimpiadas, también era porque era un país emergente y su economía pues venía de abajo. Entonces, y lo que dice Dani, por ejemplo, de las minorías, entonces
los Paralímpicos. Es un tema pues de integración y de que estas personas pues también tienen su espacio. Entonces, queramos o no, siempre es en pro de que seamos más involucrados, todos más integrados. Y lo que dice Dani también es un dato muy teso, pues que no sabíamos acá que la FIFA, ¿cuál fue el que dice? El de la FIFA, que la FIFA tiene más integrantes que la ONU. Es algo muy Así es. teso, es algo muy teso porque nos da la razón a lo que hablamos ahora de por qué este podcast existe. El deporte mueve más que cualquier otra cosa, ¿cierto? El deporte nos une. Pacho. Y yo creo que hay algo que Dani dice que es muy bonito y es, finalmente el deporte es esperanza, el deporte es transformación. Y yo te quería preguntar, Dani, esa transformación que es el deporte, ¿cómo lo conectas con el futuro de un país? O sea, ¿cómo se mide toda esa cultura del deporte que se busca crear, como tú dices, desde el fomento hasta la alta competencia? ¿Cómo se mide ese impacto en el futuro y en el desarrollo del país? O sea, eso, ¿qué tanto lo llevas a un indicador de transformación? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, ese es un reto súper grande que tenemos en el sector porque desafortunadamente, a diferencia, por ejemplo, del sector construcción, nosotros históricamente no hemos medido el aporte económico, por ejemplo, del deporte al PIB, ¿cierto? Al Producto Interno Bruto del país. Incluso eso es un trabajo que se está haciendo hoy en día con el DANE para empezar a medir cuántos empleos genera el sector deporte, cuántos temas de construcción, a través del turismo deportivo, que ustedes bien lo conocen porque ustedes son súper deportivos. Entonces, cuando van a otra ciudad a hacer una carrera atlética o a montar bici, ¿cierto? Y terminan quedándose en el hotel. Esa derrama económica, por ejemplo, en sector deporte, que sí se hace para turismo de negocios o turismo de naturaleza, no se ha medido. Entonces ahí tenemos un reto muy grande para decir cuánto le aporta el deporte al desarrollo económico del país. Ahí hay un interrogante que no tenemos como indicadores súper claros o en cifras, y cuánto le aporta al desarrollo social, que es como la otra punta que tú decías. Yo creo que le aporta todo. Tampoco tenemos como cuántos niños, por ejemplo, hemos evitado que hayan sido reclutados. Seguramente es un caso de muchos. Recuerdo mucho un líder de Medellín, Jorge Hugo Giraldo, que ustedes lo conocen obviamente, que participó en varios olímpicos. Jorge Hugo era de un barrio vulnerable de Medellín, de una comuna bien fuerte, y Jorge Hugo siempre dice, o sea, de mi combo de amigos, lo que me salvó a mí fue el deporte. Y yo creo en eso porque en el últimas el deporte se convierte en un entorno seguro, en un entorno protector. Entonces ahí lo que hacemos es que en un país con tantas desigualdades y con tantas realidades, donde tenemos embarazos a temprana edad, donde tenemos vinculación al delito, a los combos, a las pandillas, al microtráfico, a toda esta economía ilegal que se mueve en el país, al reclutamiento, porque todavía también tenemos esas estructuras al margen de la ley, el consumo de sustancias psicoactivas. El deporte llega a brindarle a estos niños esas oportunidades de, venga, vale la pena construir su proyecto de vida. Y seguramente la historia de personas como Renillita, las historias del pibe, que ustedes lo conocen más pues por la selección Colombia, o todos lo conocemos porque ha habido un montón de documentales, eran personas que venían de barrios duros y en últimas hoy los vemos acompañando a sus equipos de fútbol como directores, o acompañando en temas de entrenamiento de arqueros, o como influencers, como el pibe que tiene su podcast y hace y sus programas y hace sus temas de análisis de la selección Colombia, o ya vemos casos como el de Iván Ramiro, que tiene toda una empresa alrededor de este tema, o Oscar Córdoba, por decirles algunos casos. Seguramente también tenemos unos casos de mujeres, que yo me estoy leyendo un libro súper chévere que se llama, se me olvidó, como El Balón de Cristal, donde empiezan a contar la historia del fútbol femenino en Colombia, y una señora como Miriam Guerrero de acá de Bogotá, que empezó a hacer, fue la primera que se metió a un torneo de ligas y todos eran hombres y ella fue la única mujer, y dijeron, bueno, o sacan a la mujer o descalificamos el equipo. Entonces miren que hay personas que han venido de situaciones muy complejas, pero que han logrado cosas muy bonitas para sus propias familias y para ellos, pero también para su entorno. Está, por ejemplo, el caso de Jerry Mina también, que acaba de crear una fundación espectacular en Guachené, un súper complejo deportivo, y ahí está entrenando a muchos niños. Entonces creo que ese impacto social
también uno puede hacer en temas económicos, amigos, yo no soy la más experta en temas económicos, pero se puede hacer como el ROI social, ¿cierto? Como el retorno de la inversión social, eso ya hay expertos que lo miden y creo que eso es lo que tenemos que hacer, es una deuda histórica de empezar a medir ese impacto económico, al impacto social, pero uno sí lo puede hoy decir de manera cualitativa, que estoy segura que el deporte ha prevenido que muchos pelados terminen en las guerrillas de nuestro país. Estoy segura que muchos pelados terminen con vida y no terminen siendo asesinados en las calles de ciudades como Medellín, como Cali, como Bogotá. También estoy 100% segura o que no sean amigos de lo ajeno y estén por ahí robando cosas, porque en últimas, como tú lo decías, Pacho, también el deporte lleva esperanza, transformación. Yo acabo de ir a Vallasolano, yo les voy a decir, un territorio, unas playas divinas y todo el mundo lo conoce porque queremos ir a ver ballenas y ese azul esmeralda espectacular de ese mar, pero obviamente cuando llegamos y hay una super cancha sintética de fútbol 11, pero alrededor faltan vías, faltan más colegios, faltan cosas, creo que ya esa cancha va a obligar que muchos otros actores lleguen a invertir. Y empieza como a generar, eso también lo llaman como acupuntura urbana, cuando intervengo un punto, ¿cómo hago para detonar otras intervenciones urbanas alrededor de ese espacio? Incluso yo en algún momento llegué a plantear la posibilidad de un urbanismo deportivo, ¿cierto? ¿Cómo acojo yo los escenarios deportivos como excusa para planear cómo construyo las ciudades? Y cómo hago que la gente camine más, practique más deporte, tenga estilos de vida saludable, con principios, con valores, porque en últimas eso es lo que tiene el olimpismo y tiene el deporte, solo cosas bonitas. De acuerdo, Dani, y yo creo que eso se conecta mucho con algo que uno dice mucho en la vida personal y es, muchas veces lo más valioso de la vida no se puede medir, ¿cierto? Y yo creo que cuando le pongan números a todo ese esfuerzo, a todo ese trabajo, pues seguramente la sorpresa será impresionante porque tú lo decías muy bien, y es que el valor, el deporte forma en muchos valores, en microvalores que en situaciones pequeñas pues ayudan a que muchas personas tomen mejores decisiones, ¿cierto? Todo lo que se construye alrededor de la disciplina, la honestidad, el trabajo duro, que finalmente son valores que son del deporte, pero terminan permeando las decisiones de muchas personas y de muchos niños en su día a día. Entonces, sí, sin duda un reto desde el indicador, pero como lo decías, el impacto desde lo cualitativo, pues es algo que seguramente es de muchísimo envergadura. Macho, y hay que hacer un recuento de lo que Dani dice, más en lenguaje cristiano, porque es sin duda, yo creo que lo que vos decís es invaluable. El deporte, mejor dicho, la lista es interminable, pero en lo que dijo Dani, impacta lo social, infraestructura, turismo, ¿qué más? Cultura, Cultura, valores. economía, ¿cierto? O sea, salud, porque entonces el que practica deporte, obviamente entra en la salud, el que se lesiona, los médicos también entran a operar, Familia, todos, Sebas. Muchas veces la familia, familia gira eh, alrededor del deportista y la familia se conecta con ese momento todo, también. todo. Cuando usted hace deporte, todo se activa, todo. Mejor dicho, ahí mencioné por ahí otros 4 o 5 ministerios que entrarían a actuar a causa del deporte. Entonces, lo que siempre hemos dicho acá, y vuelvo y repito, por lo que este podcast existe, es porque el deporte es un valor. El deporte como valor. O sea, el deporte yo creo que, y por eso yo soy deportista. A mí todo el mundo me pregunta, hombre, en tu familia es que eran muy deportistas, o qué, es que lo que hacía nadie, mi familia es gigante y nadie hacía deporte. Fue porque a mis papás se les metió que lo que decía Dani ahorita, estudiamos en el mismo colegio y Dani sabe, se me queda después del colegio, yo estoy pagando esa vaina y me hace el favor y se queda, casi que obligado. Esa vaina ya la pagamos, me hace el favor y se queda después del colegio haciendo algo y esa vaina se me metió y ahí quedé enganchado. Yo creo que eso tiene que ser una constante en las familias en Colombia y pues hablo pues con propiedad de Colombia porque no sé en otros países cómo era, pero aquí tiene que ser un valor. Aquí la gente, si tiene un hijo, hay que inculcarle el deporte sí o sí. Sebas, y eso me da pie para una pregunta y es, Dani, ¿quiénes son los grandes referentes en términos de cultura del deporte, cierto? Porque uno habla mucho de los brasileros y ve que allá hay
no sé, una cancha por cada 100 habitantes, no sé cómo será el número. Obviamente Argentina también es un país muy futbolero, pero ¿quién es ese referente cuando tú miras hacia afuera que dices, venga, desde país y de proyecto país, quiénes han construido una cultura del deporte que es algo que quisiéramos copiar en Colombia? Bueno, yo trato como que no ser súper anglo, anglosajona, pero en última yo creo que el tema de Estados Unidos con la diversidad, que para mí es un pilar fundamental Claro. en el tema del deporte, o sea, el movimiento, como ustedes lo decían, Black Lives Matter, en su momento Black Panthers y todo lo que ha hecho el deporte por la comunidad afrodescendiente. Yo como mujer negra, para mí es súper importante, incluso investigando hace poquito de el rol de la mujer en el deporte, porque creo que tenemos que exaltarlo mucho más y mostrar todo lo que han hecho. Ustedes ven que de las 4 medallas de oro que tenemos en Colombia, en las 5, perdón, medallas de oro que tenemos olímpicas en Colombia, 4 las han dado las mujeres, pero nosotros no le hemos dado la importancia a eso, ¿cierto? A ese rol que han hecho las mujeres, aunque incluso antes no nos dejaban practicar deporte. Entonces, hace poquito estaba investigando y vi de Alison Félix, si mal no estoy, que es atleta, y me pareció algo súper bacano porque estaba viendo, pues investigando un poco de cuáles son esas buenas prácticas que tenemos en materia de inclusión de la equidad de género en el deporte. Y ahí estábamos viendo que, por ejemplo, ella y Simone Biles, por ejemplo, tomaron la decisión que y no iban a estar más con Nike, sino con una marca que se llama Atleta, porque Atleta tiene un fund, ¿cierto? Tiene un fondo para acompañar a las mujeres, porque en su momento algunas mujeres no las estaban dejando ir con sus hijos a Tokio y ellas necesitaban alimentar y amamantar a sus niños, entonces tenían buenas prácticas porque pues las mujeres cumplimos muchos roles en nuestro día a día. Somos deportistas, pero también somos mamás, somos madres de cabezas de familia, entre otras. Entonces creo que un poco, no tanto lo que ha hecho el país, sino los deportistas en Estados Unidos son un ejemplo para nosotros, porque en últimas es un ecosistema y obviamente lo estábamos diciendo ahora, son importantes las instituciones, los ministerios, las federaciones y demás, pero creo que el ejemplo de la lucha de las mujeres, por ejemplo, el caso también de USA Gymnastics, el equipo de gimnasia de Estados Unidos, que ustedes saben que hay un documental de Netflix, una nota sobre las violencias basadas en género que sufrieron estas peladas y que dijeron no más silencio, demuestran, y creo que ese es mi ejemplo a seguir un poco más que desde las instituciones, es el liderazgo que han tenido los deportistas y las mujeres deportistas para llevar a Estados Unidos a otro nivel deportivo. Y creo que el reconocimiento es a ellos. Entonces creo que Estados Unidos sigue siendo un ejemplo muy importante y acá tenemos en Colombia mujeres como Katherine Ibargüen, obviamente, que se la luchó toda, María Isabel Urrutia, que fue nuestra primera medalla de oro olímpica y ella sigue trabajando por el deporte, sigue yendo a conversatorios, sigue incidiendo, sigue dando ideas, hubo Diana Baloyes, Mabel Mosquera, obviamente hace poquito Anthony Zambrano, Mariana Pajón. Entonces creo que hoy tenemos muy buenos referentes a nivel país y, por ejemplo, el fútbol femenino, yo les voy a decir, acá acaba de ganar hoy, lunes 7 de marzo, la selección Colombia sub-17 femenina lleva, si mal no estoy, 13 goles en 3 partidos, invicta ya rumbo al Mundial de India sub-17. Estas peladas van en el fútbol femenino y este año que tenemos Copa América femenina, pues yo la verdad creería que podríamos quedar campeones de la Copa América, me quiero ilusionar con ese título. Entonces también tenemos unos muy buenos referentes y unas peladas que están siguiendo ese camino de esas primeras como Cata Usme o Liliana Zapata de formas íntimas que se la lucharon tanto por abrirse un camino en el fútbol femenino del país. Dani, espectacular eso que mencionas porque en estos episodios y en este podcast hablamos mucho de eso. Hemos hablado de Megan Rapinoe, Simone Biles que la mencionaste y una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿cuál es ese rol del deportista como influenciador, cierto? ¿En qué momento pasa de esa respuesta genérica, que en algunos momentos es más genérica y enfocada solo en el juego, a un rol un poco más activista, cierto? Y creo que los casos que nos mencionas tanto afuera como acá, pues son de personas que han trascendido el juego y han buscado generar condiciones mejoras para muchas otras personas. Entonces, espectacular. Y eso es ser político también, porque en últimas es tú cambiar las decisiones de un país, las decisiones de una federación, las decisiones del Comité Olímpico Nacional. Entonces,
todos tenemos un ser político, porque en últimas ese activismo quiere cambiar las instituciones, quiere cambiar las estructuras de poder, quiere cambiar las realidades, y eso es lo que hace la política. Sí, ahí es cierto, porque aquí también lo hemos dicho mucho, que pensé que Pacho iba a hacer esa pregunta, que esos deportistas que toman como ese rol político, hasta qué punto tienen esa responsabilidad. Y acá hemos dicho que la tienen toda, porque mucha gente uno ve en redes que se arman unas peleas y la gente no, debería dedicar solo a jugar y a hacer deporte, que no hable, que se quede callado. No, señor, no, señor. Si usted ya está ahí y usted es un actor del cambio, usted tiene la responsabilidad de ejecutar y de pelear por esos derechos y por ese cambio. Obviamente, no voy a decir el nombre porque obviamente tenemos pues la invitada para no involucrarla, pero no hacerlo como lo hacen algunos deportistas acá, con moños y con niñerías y con shows y pataletas, sino hacerlo con verdadero liderazgo y como dice Pacho, como digo los ejemplos, como Megan Rapinoe y estos otros que han hecho, pues que han logrado el cambio, pues por ejemplo esta vieja logró prácticamente que les pagaran lo mismo que le pagan a los hombres, ¿cierto? Eso es una cosa, pues yo creo que sin precedentes en la historia del fútbol, del soccer, pues a nivel mundial. Entonces, ese es el tipo de responsabilidades que un deportista a ese nivel tiene y no hacer pataletas. Ese es como el mensaje ahí. Sí, y uno ve, y el caso de Estados Unidos desde esas figuras es muy interesante porque para ellos casi que no estar presentes en la conversación política termina siendo un castigo, termina siendo penalizado. Y en algunos momentos, pues algunos inician la conversación, un Colin Kaepernick, que también lo hemos hablado mucho acá, la figura que tiene ya inclusive el deporte completo, la NBA, pues en Black Lives Matter, mejor dicho, o sea, ya el giro es no estar, puede ser inclusive penalizante si no entran en la conversación política. Y creo que eso es muy interesante porque finalmente esos actores, desde los valores que han construido, desde los referentes que son, pues son principales y son esos como esos early adopters que generan cambio en una sociedad. Y ahí Así, saben que, y ahí es importante eso porque en últimas, pues lo que ellos están pidiendo no es nada del otro mundo, están luchando por la equidad y la igualdad de las personas. Es que son cosas tan sencillas y tan humanas porque en últimas es un montón de personas que están diciendo, hey, no queremos que nos traten mal o nos paguen más, nos paguen mal porque somos mujeres, que estamos haciendo lo mismo en la misma competencia, el mismo mundial, la misma selección, y a unos les pagan más que a otros, o que me paguen diferente o me traten mal por mi color de piel o mi pertenencia étnica. Entonces uno dice, oh, pucha, en últimas, esta lucha por la equidad de género, esta lucha por la equidad racial, es una lucha por los derechos humanos. No están pidiendo nada del otro mundo, sino simplemente que nos den las mismas oportunidades de estudiar, de practicar un deporte, de ser exitosos, que nos paguen bien, de tener autonomía económica. Y muchos de ellos yo creo que también lo hacen porque ha sido la realidad de su crecer y de su desarrollo deportivo, y desde chiquitos vieron las injusticias, y miren que casi todos son personas que han vivido en sectores como marginales o empobrecidos, la gran mayoría. Entonces cuando uno lo ha vivido y cuando uno dice, me rechazaron por ser mujer o me rechazaron por ser una persona afrodescendiente, pues sí, no está bien, porque en última yo tengo mis capacidades, tengo buen rendimiento deportivo, represento el país, porque me están tratando diferente. Es algo que de verdad yo lo trato de mirar como porque hay gente que se pone brava, porque en últimas no entiendo la lógica de algo tan sensato y tan normal como que todos los seres humanos tengamos las mismas oportunidades y las tengamos en el deporte. Entonces eso es muy importante, y creo que alzar esa voz, lo decía el pastor el arzobispo, perdón, que hace poquito murió, que fue un gran acompañante de Mandela, que se llama Desmond Tutu, y es muchas veces silenciarse o ser neutral ante las situaciones de injusticias, estar al lado del opresor y de los que siempre han tenido los privilegios y que no creen que hayan personas que se merezcan esos derechos humanos y esas oportunidades. espectacular. La verdad es que esta conversación nos refuerza ese binomio indisoluble entre la política y el deporte. Y quería, Dani, conectarlo con un actor que también es muy importante y es el sector privado, ¿cierto? Y creo que en el caso de Estados Unidos, que lo mencionábamos como referente, y acá lo hemos hablado mucho en este podcast, pues tienen la capacidad de generación de valor y de generación de negocio alrededor del deporte de una manera impresionante para generar industrias multibillonarias
¿cómo crees que, o cuál crees que es ese rol del sector privado en hacer del deporte realmente un motor de crecimiento? Y en Colombia hemos hablado que somos potencia en ciclismo, pero muchas veces cuando miramos desde los ingresos de ciclismo que se generan a nivel mundial, pues no somos todavía grandes participantes. Entonces, ¿cuál es esa figura o ese rol que debe jugar el sector privado en el crecimiento del deporte? ¿Cómo lo ves tú? No, lo veo todo, porque en últimas los recursos del sector público son finitos. Uno quisiera tener miles de millones, billones de pesos para invertirle al deporte y hacer escuelas gratuitas, pero pues el Estado no puede solo. Acá tiene que estar la academia generando contenido, generando investigaciones, cifras, estadísticas, y tiene que estar el sector privado también un poco desde ese impacto social que quieren generar estas nuevas empresas que llamamos las empresas B, que quieren generar un impacto económico, social, un impacto medioambiental, ¿cierto? Que quieren ser empresas como más conscientes de ese capitalismo consciente que también hoy está tan de moda, ¿cierto? Queremos la libre competencia de las empresas, pero que estemos conectados con el territorio, ¿qué podemos hacer? Si podemos invertir en escenarios deportivos, incluso alguna vez lo hablaba con muchas mujeres futbolistas. Ustedes saben que en nuestro país las mujeres futbolistas no tienen contrato, entonces no tienen prestaciones sociales, entonces muchas veces las mujeres futbolistas entrenan y luego van y trabajan a una empresa. Pero yo decía, si pudiéramos, por ejemplo, generar un ecosistema de empresarios que les den oportunidades de empleo, porque la gran mayoría de las mujeres futbolistas son profesionales, ¿cierto? Son sociólogas, economistas, trabajadoras sociales, educadoras físicas. Entonces, porque a las mujeres nos toca hacer eso. Como no podemos vivir 100% del deporte, como si sucede con cualquier futbolista de nuestro país que le pagan 100 millones de pesos al mes o más, 200 millones de pesos bajita la mano, y como a las mujeres les pagan a muchos clubes por el tiempo, 4 meses que dura la liga, entonces yo te hago un contrato por 4 meses, no te lo hago por todo el año. Entonces todavía el deporte, yo digo que sí es profesional porque las mujeres lo viven como profesional. Sin embargo, el entorno no es como profesional. Creo que, por ejemplo, ahí podríamos hacer muchísimo con los empresarios. Listo, usted no quiere poner 100 millones de pesos para patrocinar el equipo de fútbol femenino, pero sí tiene para patrocinar el de hombres, pero entonces al menos del empleo a las peladas, listo, y que ellas trabajen y que son profesionales y pueden aportar con su talento y sus capacidades. Entonces creo que ahí tenemos un reto muy grande como sociedad, y es seducir a la empresa privada para que, y digo la palabra seducir porque es provocarlas, invitarlas y decir, venga, esto deja un revenue, ¿cierto? Te deja una renta. Y es rentable apostarle al deporte, y es rentable apostarle al deporte femenino, y es rentable ir a las poblaciones más vulneradas, porque en últimas vamos a tener un país con menos pelados en la ilegalidad, con menos pelados, con menos vidas apagadas. Ustedes saben que el gran por ciento de los chicos que son asesinados, o de las personas que son asesinadas, son jóvenes. Entonces nosotros estamos hoy en día perdiendo nuestra juventud. Son pelados que pueden ser nuestro bono demográfico, que pueden trabajar en las empresas, que pueden trabajar en el sector público. Entonces apostarle a ese entorno que brinda el deporte, creo que lo vale todo, y tenemos que trabajar para seducir a las empresas para que lo hagan. Hay muchas empresas que ya se están sumando, pero faltan, y sobre todo a nivel competitivo y ya profesional, porque muchas tienen sus escuelitas, las fundaciones en los barrios, que están muy chévere, pero lo que pasa es que cuando ya vamos a ver el deporte de alto rendimiento, cuando ya los pelados quieren viajar a otras partes, hay algo muy importante que ustedes lo hablan al principio, y es que muchas veces dicen, ay, ¿por qué el Ministerio del Deporte no apoya? Pero hay un sistema nacional del deporte que dice que los clubes los debe apoyar los municipios, las ligas los deben apoyar los departamentos, y ya el gobierno nacional apoya a las federaciones. Muchas veces se les dan los recursos a las federaciones, pero no nos da para abarcar todas las disciplinas deportivas, o no nos da para pagarle etiquetas a todo el mundo para que vaya a competencias, ni a todo el mundo sus implementos deportivos. Entonces ahí es cuando vemos muchos jóvenes haciendo rifas y demás, que no debería ser así, pero es porque también nos falta, como yo les decía, ese empujoncito o ese músculo financiero para que el presupuesto del ministerio sea una parte de lo que da el sector público y otra parte de lo que da el sector privado. Pacho, yo creo que Dani nos deja muy claro cómo funciona al interior el deporte y la responsabilidad que tenemos cada uno, ¿cierto? Es con todos, es con todos, no nos podemos hacer los locos, como diría, como es la imagen de Uncle Sam, ya que estamos gringos acá y somos súper fan de Estados Unidos, siempre lo hemos dicho acá.
señalando con el dedito, es contigo. Lo que dice Dani, todos desde nuestra casa o desde nuestras empresas siempre podemos apoyar. Uno siempre puede o adoptar un deportista o en las empresas apoyar escuelitas o hacer algo relacionado con el deporte. El deporte es una necesidad tan básica como alimentarse, como la parte espiritual, como la educación, está en ese mismo nivel de necesidades. Entonces, es responsabilidad de todos. Dani, no, mil gracias por este espacio y por darnos como esa claridad a nivel sector público que se hace y cómo estamos trabajando. Dani, qué honor tenerte acá. Realmente qué labor, qué retos los que nos cuentas, qué labor tan bonita la que haces y no podemos pensar en nadie mejor para esa posición que la que cumples tú. Entonces, de verdad que un honor tenerte acá con nosotros en este episodio. No, muchas gracias a ustedes. Hace rato sabía que estaban por ahí, estábamos pendientes de seguirnos conectando y gracias por abrir estos espacios porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer yo además de lo que decía Sebas? Patrocinar a alguien o apoyar una escuelita y donar a una fundación. Muchas veces lo que se necesita es contar las historias y amplificar esas voces y decir, está bien, esto es lo que está pasando, estos son los retos y utilizar estas plataformas que nos permite hoy la era digital, pues son muy valiosas para que muchas personas nos escuchen, nos cuestionemos, nos incomodemos con estas conversaciones que a veces son incómodas para decir, bueno, yo como desde mis privilegios, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo cambiar? Incluso desde mi mismo estilo de vida saludable, ¿cierto? Si yo empiezo a hacer más deporte, a estar más activo, que creo que Sebas también nos inspira un montón a estar muy activos y a pedalear y a hacer ejercicio. Creo que eso también es importante, como yo les decía al principio, pues no solo es el deporte de alta competencia, sino desde el día a día, incluso con uno mismo, cumpliéndose a uno, porque en últimas, si vos estás activo, vas a evitarte muchas idas al doctor. Y eso le ayuda mucho al sector salud del país. Entonces, bueno, ahí todos ganamos, como lo decía Sebas, acá apostándole al deporte, creo que es una ecuación gana-gana. Así es. Gran episodio, Dani. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias. Un gran Pacho, abrazo. a vos, un abrazo. Abracito, feliz noche. Gracias a ustedes. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.